Hola, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Conversaciones Frente al Mar que se transmite por Facebook Live de periódico El Costanero cada martes y jueves gracias al auspicio del restaurante Isla de la Fruta. Estamos jueves, el primer día del mes de octubre, 10º mes del año. Realmente sorprendente, estamos ya a las puertas de un fin de año, ¿no? Claro, pues parece muy acelerado, pero realmente ha sido un año bastante especial. Y bueno, esta tarde conversaremos con constructores positivos y corredores inmobiliarios de Santa Elena. Este día tenemos casa llena en Conversaciones Frente al Mar, en periódico El Costanero, y realmente es un gusto para mí el poder presentar a 4 integrantes, cada uno en diversas áreas, bueno, 2 en el área de la construcción, 2 en el área de inmobiliarios, y vamos a presentarlos. Ellos son Vianna Pinargote Robelo. Ella es ingeniera civil, máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias, perito evaluador certificada por la Superintendencia de Bancos, docente de ingeniería civil de la UPCE, con experiencia en diseño estructural, planificación y desarrollo de proyectos inmobiliarios, gerente de proyectos en Pinrobe. Alce la manito, por favor, mi primera invitada. Ahí Hola, la buenas tardes. tienen. Buenas Luego tardes tenemos, a todos. buenas tardes. Luego está Jorge Vázquez Palacio, ingeniero civil, magíster en construcciones, publicación científica, bueno, tiene publicaciones científicas en la revista Hábitat Sustentable, Universidad Bio Bio de Chile, perito evaluador de bienes inmuebles por la Superintendencia de Bancos. Actualmente es docente de la Universidad de Cuenca, gerente de la empresa Terra Construcciones, desarrolladores de proyectos habitacionales en Salinas. Ahí lo tenemos también a Jorge, gracias por estar aquí. Lorena Parra Cruz, ella es directora de Casa Playera Bienes Raíces, directora de proyectos inmobiliarios de Xservisa Inmorking S.A., División Provincia de Santa Elena, capacitadora de la Fundación Misioneros del Progreso en Escuela de Emprendedores y Escuela de Líderes. También tenemos a Jenny Lozada. Ella es directora comercial de propiedades Lozada con 30 años de trayectoria en venta de bienes inmuebles en la península de Santa Elena y San Borondón, así como también en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de urbanizaciones tales como San Isidro, en San Borondón, Marisol, y bueno, algunas veo que es bastante amplio, pues también el espectro en el que se han desenvuelto, y estamos muy gustosos, Jenny, de poder contar también con usted esta tarde aquí en Conversaciones Frente al Mar, que hablaremos sobre productividad, sector constructor e inmobiliario incentiva la reactivación económica en la provincia de Santa Elena. Muchísimas gracias a mis 4 invitados de esta tarde, realmente de lujo. Vamos a tener una conversación de seguro que va a ayudar mucho a dar a conocer los aspectos relacionados con el tema inmobiliario, el tema de la construcción, pero sobre todo de la situación que se ha venido dando en estos últimos tiempos. Estamos hablando de que el mundo, no solamente el Ecuador ni Santa Elena, el mundo vive una crisis que inicia con un tema de salud, que luego avanza y se vuelve esto económico, y posteriormente una situación que ya se desencadena en muchos aspectos más. Uno de esos obviamente también tiene que ver la parte de la construcción, la parte del sector inmobiliario, cómo se mueven todos estos aspectos, sobre todo porque vemos que hay situaciones que son reales, ¿no? Gente que migra de un lado a otro tratando de buscar las mejores opciones para poder vivir, para poder estar en ambientes en que verdaderamente le ofrezca, sobre todo esa parte que se está requiriendo mucho, ¿no? Es esa certeza de poder lograr estar en lugares seguros, bioseguros. Entonces, vamos a ir desarrollando esta entrevista, ya que son 4 personas que tenemos en esta tarde, y yo estoy súper gustosa de ello. Pero para ir teniendo un orden, vamos a ir empezando en esta oportunidad. Vamos a empezar
vamos a darle, chicas, ¿qué les parece? A la voz a Jorge para que inicie en este programa y que nos comente un poco con respecto a este tema de esta formación, de este grupo, que sé que es a nivel nacional, pero que también ya empieza a desarrollarse ciertos movimientos internamente dentro de la península. Es Colectivos Constructores Positivos. Un poco coméntanos, por favor, de qué se trata. Buenas tardes, Olga, compañeras. Muy gustoso de estar acá. Le agradezco por el espacio y sobre todo por la excelente compañía, ¿no? Sí, un poco primero quisiéramos tratar sobre qué es el colectivo Constructores Positivos. Constructores Positivos es un colectivo conformado por miembros de organizaciones y personas naturales que representan toda la cadena de empleo y actividades relacionadas con el sector de la construcción. Ahora, ¿qué hace Constructores Positivos? El objetivo principal de Constructores Positivos es promover el desarrollo de la construcción a nivel nacional, en conjunto de todos los sectores que lo involucran, ¿no? De toda la cadena productiva, es decir, desde los productores de insumos materiales, la cadena de transporte, comercialización, construcción y venta, ¿no? Y también siempre apoyados por autoridades locales y nacionales que están relacionadas a la actividad de la construcción o que brindan su ayuda en la cadena, ¿no? Ahora, también es algo muy importante que Constructores Positivos al involucrar a todos los actores de la cadena, también nos permite implementar estrategias alineadas hacia objetivos comunes. ¿Cuáles son los objetivos comunes de Constructores Positivos? Primero, pensaría yo, la primordial es potenciar la capacidad generadora de empleo, comercio e industria, ¿no? En toda la cadena. El segundo es fomentar la innovación y construcción para lograr ciudades sostenibles. Recuerden que es muy importante cuando hablamos de sostenibles involucrar los tres ámbitos, ¿no? El ámbito social, el ámbito ambiental y el ámbito económico. El siguiente objetivo planteado es disminuir el déficit de viviendas con estrategias de costos, crédito, diseño y tecnología que permitan brindar soluciones habitacionales asequibles y seguras. Y por último, pues el último objetivo común que se tiene dentro de Constructores Positivos es mejorar la calidad y disminuir el déficit de la infraestructura en las ciudades mediante ¿cómo lo hacemos? Mediante pues sigilo, revisión transparente, mediante contratación pública eficiente y transparente, ¿no? Entonces, en base a todos estos objetivos, estamos alineados todos los que formamos parte del colectivo Constructores Positivos a nivel nacional y pues por provincias, ¿no? Eso es un poco lo que se realiza dentro de Constructores Positivos. Excelente. Jorge, este grupo de constructores, este colectivo de constructores positivos, ¿ya venía trabajando en ese mismo esquema antes de la pandemia? Claro que sí, Constructores Positivos, justo pues el primer logro importante de Constructores Positivos se dio hace 5 días, se cumplió los 3 años del primer logro importante o el primer objetivo alcanzado de Constructores Positivos, que fue derogar la ley de la plusvalía, ¿no? Realmente Constructores Positivos formó cabeza de esto y pues fue el grupo, el colectivo que estuvo al frente. Ya es 3 años de esto. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con Salinas propiamente, ya han habido antes, o sea, ustedes ya estaban reunidos, hay un grupo que también representa internamente al cantón y a la provincia. ¿Qué Sí, están ofreciendo en relación a eso? ¿Qué es lo que ustedes están planteando y qué es lo que han venido haciendo, por ejemplo? ya, Constructores Positivos dentro de la provincia, en realidad, pienso yo, si mal no recuerdo, tendremos como alrededor de unos 9 meses de desarrollo, ¿no? En realidad recién estamos en un grupo en formación. Ventajosamente creo yo que ya formamos o ya formamos parte de Constructores Positivos, alrededor de unos 30 constructores y también forman parte
pues personas que representan a los otros eslabones de la cadena o de la industria de la construcción, como está aquí, pues Jenny y Lorena, que ellas también forman parte, siendo parte de la comercialización. En total, pensaría que somos alrededor de 50 personas ya, y también está incluido ciertas autoridades, personas igual que representan a notarías, y los primeros logros que se hizo a nivel local son, pues, a través en la pandemia en realidad logramos o se alcanzó el optimizar, el permitirnos desarrollar los trámites notariales, municipales de una manera pues ordenada, y sobre todo el no estancarnos, ¿no? A través del colectivo se pudo establecer este orden y se pudo establecer parámetros para iniciar la actividad, ¿no? Retomar las actividades. Hemos tratado realmente sobre temas a futuro. En realidad, pues creo yo que nuestra perspectiva y nuestra visión va bastante grande, y sobre todo siempre buscando el interés común de todo el colectivo, ¿no? Claro, seguramente. Por ejemplo, en el caso que tú mencionas al inicio y hablas precisamente de todos estos ejes de trabajo que he venido desarrollando, cuando se trata de los temas de construcción, hay una cosa que a nivel de esta pandemia, todas las industrias y todos los diferentes gremios se han visto muy afectados, todos de alguna manera, ¿verdad? Eh, Uno de los primeros que salió, digamos, para comenzar a trabajar y a reactivarse precisamente ha sido el sector de la construcción. En cuanto al nivel de lo que ustedes como constructores tienen de trabajos internamente en Salinas, sobre todo, y, bueno, y en Santa Elena en general, el grupo de trabajo con el que ustedes cuentan tiene que ver con gente también de la provincia, ¿no? Pregunto. Claro que sí, sí, sí. Constructores positivos, pues tenemos personas que trabajan acá a nivel local, o los constructores locales que desarrollamos nuestra actividad, ¿no? Y pues complementando la idea, sí, uno igual, constructores positivos fue también quienes estuvieron al frente de la reactivación económica con los planes pilotos que iniciaron en la ciudad de Quito, ¿verdad? Fueron obras igual en las cuales se probó, se inició con los planes pilotos de constructores que forman parte del colectivo. En realidad, pues el colectivo es bastante bien visto a nivel nacional, sobre todo porque busca proponer soluciones a las autoridades, y siempre trabajamos de manera conjunta, ¿no? Es algo muy importante del colectivo, ya que pues buscamos apoyarnos de las autoridades y buscar soluciones de manera coordinada. Excelente, Jorge. En cuanto al tema, precisamente por el tema de la pandemia, ahora se habla mucho de la necesidad de contar con espacios en donde a nivel de la ciudad, digamos, de las ciudades, se requieren espacios que sean, que ofrezcan esos ciertos tipos de distanciamientos y de distanciamientos físicos, sociales, etcétera. En los tipos de vivienda y esas características que debe de tener, al menos también en la parte de las viviendas, mejor dicho, también tiene que tener características diferentes para mantener dentro de los grupos familiares algún tipo de distanciamiento, o no necesariamente. ¿Han considerado algún tipo de característica especial post pandemia? Claro que sí, un poco, bueno, quisiera comentar de la tipología de vivienda, las características, ¿no? Para entrarnos un poco en el tema. Inicialmente disponemos de cuatro en tecnologías constructivas. Las cuatro tecnologías en realidad están siendo aplicadas en la provincia de Santa Elena con mayor o menor medida. ¿Cuáles son estas? Pues hormigón armado, acero estructural, madera y mampostería estructural. Estas cuatro tecnologías constructivas, pues hay proyectos en la provincia en las cuales se está ejecutando. Ahora, de las tecnología quisiera hablar o asociar con el tipo de vivienda, ¿no? Según su asociación, hay tipologías de vivienda unifamiliares, como las conocidas villas o chalets, bungalows, cabañas, sí, viviendas individuales o viviendas unifamiliares, sí, viviendas ocupadas por una sola familia. Y también tenemos viviendas colectivas.
¿Cuáles están dentro del grupo de viviendas colectivas? Pues los condominios, los pisos, los departamentos, los áticos, la vivienda dúplex, todas estas donde involucran más de una familia por proyecto, pues forman parte de viviendas colectivas. Ahora, para cada tipología de vivienda, sea unifamiliar o multifamiliares o vivienda colectiva, pues se tiene planteadas estrategias, ¿no? Se ha visto en realidad la necesidad ahora con el paso de la pandemia o con esta crisis que ventajosamente creo que yo estamos salvando bastante bien, el adaptar nuevos espacios o adaptar nuestras viviendas para esto, ¿no? Pienso yo que nadie estaba preparado para que sus hogares forme parte de las nuevas escuelas de educación y en realidad se ha visto la necesidad de generar pues espacios que se venían perdiendo, como es los estudios en realidad era algo que se venía desapareciendo en lo que es la tipología de vivienda y ahora nuevamente se está empleando. Igual se ha visto la importancia de mantener áreas verdes, espacios de disipación para las personas, para la familia, ¿no? Para integrarlas y pues esto también está tomando mucho más valor para los compradores. Ventajosamente, tenemos o trabajamos en una provincia en la cual nos brinda naturalmente estos espacios. Tenemos la gran ventaja de estar frente al mar. Realmente por cualquier lugar que circulemos de la provincia tenemos una playa muy bonita, tenemos un espacio para distraernos y esto ha tomado mucho valor también para inversionistas de fuera de la provincia y también fuera del país, ¿no? El poder contar con áreas abiertas, ventiladas, espacios seguros y sobre todo que nos permitan disiparnos y tener un medio en el cual disfrutar. Ahora, todas esas características que mencionas tienen un valor adicional, está considerado, estamos hablando que la crisis, hay una situación económica, por ahí se escuchaba de que a lo mejor no era un momento adecuado para comprar o vender. ¿Cómo ves tú eso dentro de este tema? Realmente justo eso pienso yo que Jenny nos comentaba de una estadística muy importante, pero realmente pues se ve y no hay estadísticas que lo respaldan. La reactivación económica, la construcción en realidad es de las primeras industrias que está saliendo a flote. Realmente a mi criterio y realmente en mi caso particular, pues yo he tenido luego de la pandemia realmente interesados compradores de la vivienda que yo ejecuto, que yo construyo, y realmente podría decirlo que no existe, al menos en mi caso, este golpe económico o esta falta de clientes. Más bien, se ha visto mucha gente que busca espacios libres, busca espacios abiertos y la provincia pues es quien los brinda y los constructores estamos listos para ofertar nuestra vivienda. Excelente. Muchísimas gracias, Jorge. Antes de darle paso a nuestra siguiente invitada, vamos a saludar a quienes nos están siguiendo a través de periódico El Costanero y también a través de la página del Comité Cívico de Salinas. Muchas gracias a todos por seguirnos, por estar interesados en estos temas que también pues pueden ustedes hacer sus preguntas a las personas que tenemos aquí invitadas y que les puede solventar directamente. Saludamos a Lender Torres desde Periódico El Costanero, a Mercedes Guerra, a Andy Matías, y bueno, siguen sumándose, Janet Salazar, Maribel Andrade, Jorge Parra, y bueno, realmente es de mucho interés el ver precisamente por dónde vamos a ir nosotros estableciendo esa nueva situación, ¿no? No solamente en el tema de la salud, efectivamente, la salud es lo primero, luego pues la parte de alimentación, obviamente de la mano, y este tema que es una situación que no solamente se vive en este tiempo de pandemia, sino que en este tiempo de pandemia realmente se visibilizan muchas cosas, ¿no? Muchos temas y obviamente el tema de habitacional es una de las preocupaciones a nivel de toda la población, no solamente en Ecuador, sino en el mundo. Por eso, un poco, Vianna, indícanos qué tipo de proyectos habitacionales, por ejemplo, de estreno, están ustedes en este tiempo presentando y cuáles son esas opciones que tienes quienes quieren y desean pues ya tener una vivienda propia. Bueno,
Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por la oportunidad. Quisiera enfocarme un poco en hablar sobre la importancia de los proyectos inmobiliarios nuevos, ¿no? Ya sean urbanizaciones o edificios, estos proyectos son muy importantes porque mejoran la imagen de una ciudad y aportan al desarrollo de una ciudad más organizada. Por lo tanto, mientras más proyectos se construyan, en realidad se incrementará el ingreso de turistas a nuestras provincias, ¿no? Quienes verán en nuestra provincia como una oportunidad para invertir, ya que así pueden contar con diferentes opciones de vivienda que pueden tener muy buenos precios y con todos los espacios que buscan, ¿no? Bueno, en proyectos nuevos actualmente se están ofreciendo proyectos que tienen espacios que son muy accesibles para todo tipo de presupuesto, ¿no? Se enfocan en realizar los espacios que sean bien iluminados, que tengan una buena ventilación, que en aprovechar todas las áreas completamente, que estén bien distribuidos, para que así el bien no sea extremadamente costoso, pero que todos puedan acceder a estas viviendas, ¿ya? Siempre respetando todas las normas técnicas, ¿no? Y además en estos espacios nuevos se ofrecen también todo lo que tiene que ver con áreas sociales, como las piscinas, que todos los proyectos están cerca al mar, que tienen acceso a la playa, ¿no? Entonces estos proyectos son buenos que aportan al cambio de la ciudad. ¿Ya? Ok, a lo que tú mencionas aportan precisamente y todo este movimiento que genera la creación, sobre todo el tema habitacional, es un tema primero para poder solventar internamente en cada lugar la necesidad de poder dar habitación, un plan habitacional que sea justo, que sea accesible, basado en muchos temas, ¿no? Sin embargo, ¿cómo esto tú ves que aporta esta industria de la construcción frente a esta reactivación económica tan necesaria para poder empezar ya a, de alguna manera, respirar, ¿no? Sí, bueno, el sector de la construcción aporta aproximadamente el 10% directamente de la generación de empleo del país y un 10% más indirectamente, ¿no? Por lo tanto, si se invierte cada vez más en la construcción, no solo se genera empleo para la mano de obra, sino que también se activan varias actividades económicas, como las ferreterías, venta de materiales de construcción, el transporte, la alimentación, consumo de servicios municipales, energía eléctrica, agua potable, notarías, corredores inmobiliarios, servicios de publicidad. Son tantas actividades que se reactivan junto con la activación del sector de la construcción. ¿Ya? Por ejemplo, en la constructora Pinrobe, de la cual formo parte, ¿no? Nosotros ya tenemos 15 años de experiencia y en estos 15 años hemos podido generar empleo aproximadamente para 300 familias y nos hemos dedicado a contratar únicamente mano de obra local. Entonces, por eso pienso yo que mientras más se invierta en el sector de la construcción, todas las actividades se van a reactivar. Así es, totalmente de acuerdo, Diana. Este tipo de industrias y todo lo que tiene que ver con la posibilidad de generar esos otros valores agregados de negocios, ¿no? En los negocios de ferretería, como bien dices, ayuda a que no todos van a construir, pero sí van a ayudar a que en todo caso se encuentren cercanamente al menos los insumos que ustedes necesitan para poder hacer la construcción. Pero aparte de todo esto, uno de los temas que también hemos visto últimamente que tiene cierta preocupación es el hecho de la mano de obra, ¿no? En algún momento dejamos de tener esa parte de estos institutos técnicos que generaban o que sacaban a profesionales, digamos, de un nivel técnico para poder generar un buen trabajo en diferentes áreas, ¿no? En el tema de la construcción también han habido, me imagino, ese tipo de problemas, porque salió, digamos que, de la parte académica, el tema de los institutos, estos intermedios, digamos, que entre el colegio y la universidad, y adicionalmente a eso, también en el tema universitario.
¿qué tanto importante se ha dado, o sea, qué tanta importancia se le ha dado, por ejemplo, al sector de profesionales en la construcción, en los temas universitarios, en las carreras universitarias? Ya. Bueno, afortunadamente tenemos la oportunidad de que en la provincia tenemos a la Universidad Península de Santa Elena y actualmente se están generando muchos profesionales en la Facultad de Ingeniería Civil, ¿no? Pero, ¿qué tan importantes son los profesionales en la construcción? Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque es muy común escuchar a la gente decir, no, para ahorrarme unos centavitos, mejor no voy a contratar a un ingeniero. Voy a contratar o mejor construyo yo misma y no contrato a una empresa y lo hago yo misma. Entonces, la gente no se da cuenta de la importancia de esto, ¿no? Y no se dan cuenta que en realidad se hacen un daño a ellos mismos y a toda su familia, ¿ya? Piensan que si van a contratar a una constructora, va a salir mucho más caro la casa o el departamento, ¿no? Cuando en realidad no es así. Las personas deben entender que al construir con profesionales, no solo se aporta al cambio de la imagen de una ciudad y la generación de empleo, como lo hemos mencionado, sino que también podrán tener una vivienda segura, de buena calidad, que sea sísmicamente resistente, con espacios bien distribuidos y una correcta iluminación y ventilación. Por ejemplo, recordemos lo que pasó en el terremoto en abril del 2016, en Esmeraldas y Manabí. Muchos edificios se cayeron porque fueron construidos informalmente sin respetar normas técnicas. ¿Ya? El Ecuador se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico, por lo tanto, es muy probable que volvamos a sufrir un terremoto, por lo que debemos incentivar a la gente para que se contraten profesionales y que todas las estructuras sean sísmicamente resistentes. ¿Ya? Es por eso que yo considero necesario que se deben crear alianzas entre municipios y constructores para evitar en lo máximo posible construcciones informales y enfocarse en respetar normas técnicas y así crear esta ciudad organizada y segura, ¿ya? Entonces, si nos enfocamos en eso, los turistas podrían venir tranquilamente a nuestra provincia sin ningún miedo de que en cualquier momento podamos tener un terremoto, ¿ya? Y además también en la parte social, ¿no? Toda la población sería beneficiada porque ellos podrían acceder a una vivienda de mucho menor precio, pero que sea extremadamente segura, ¿no? Sí, Bianca, tienes mucha razón cuando dices, ¿por qué tenemos siempre esa percepción de que todo lo que va a venir de la mano de un profesional académico es más caro, ¿no? Entonces recurrimos precisamente a los maestros de obra, que no precisamente te dan incluso ni siquiera el mejor acabado, ¿no? Porque no tienen la técnica para poder hacer un buen enlucido. En el primer movimiento se viene abajo o simplemente se cuartea. Y es verdad, o sea, no todas las personas tienen esa previsión de poder tener que dentro de los especialistas, ya sean ingenieros civiles, como en el caso de ustedes, sus colegas ingenieros civiles, están los arquitectos también, ¿verdad? Y a su vez están los diferentes servidores o prestadores de servicios en diferentes ámbitos, desde el que hace gafitería, el que pone el tumbado, o sea, es una gama amplia de mucha gente. Sin embargo, para ahorrarnos un dinerito, hacemos que una sola persona ponga todo. Y entonces ahí vienen precisamente los inconvenientes en donde comenzamos a ver estructuras que son mal hechas, no bien trabajadas, y tenemos las preocupaciones futuras. Efectivamente, esperamos no tener un movimiento de estos, de la naturaleza, ¿no? Sin embargo, es siempre que estar previsivos en esto. Vamos a quedarnos hasta ahí en los temas de la construcción. Ahora veamos esa oferta que hay a nivel de lugares, ya sean para alquiler o ya sean para compra, que es lo ideal también, ¿no? En el caso de la provincia de Santa Elena y en todo caso en Salinas. Este tema tiene varias preocupaciones y con Lorena en algún momento lo hemos conversado, porque precisamente antes de la pandemia hay preocupaciones entre los sectores de la industria turística con los hoteleros,
en un lado, en otro lado el hecho de la venta y alquiler, más que nada el alquiler de ciertos sitios y espacios a nivel de casas, en edificios, etcétera, ¿no? Pero en este último tiempo, realmente con la pandemia, hemos visto que sí, efectivamente hay mucho de la parte hotelera, que yo sé que no es el tema con ustedes, sin embargo, han dejado de operar precisamente por el cúmulo de cosas con las que tienen que cumplir, versus lo que mencionaban en algún momento, estos alquileres que a veces se generan y que sí sería bueno dejar en claro, ¿no? También a las personas que nos escuchen, que nos ven, dejar en claro que el alquiler o sea, en qué consiste, mejor dicho, el alquiler y en qué consiste el venir a pasar un tiempo turísticamente hablando, ¿no? Lorenita, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder compartir. Bueno, sí, los alquileres temporales, ya que estamos en zona netamente turística, se dan mucho en nuestra provincia, pero los corredores de bienes raíces no hacemos alquileres, por ejemplo, por día. Ese tipo de actividad está enfocada y ese servicio lo dan los hoteles, las hosterías. Nosotros hacemos otro tipo de alquileres, hacemos alquileres por año corrido, por mes, ¿ya? Y de hecho se está regulando esa actividad de alquileres temporales. Ha pasado ya por un proceso de regulación y lo recomendable es no hacer ese tipo de alquileres, sino más bien eso dejarlo para el área para los hoteles que den ese servicio. Exactamente. Entonces, indícanos qué tipo de proyectos habitacionales en temas de vivienda usada o ya de uso alguien que quiere alquilar, qué es lo que ustedes están ofertando? Bueno, nosotros ofertamos todo, desde proyectos nuevos de construcciones de casas de estrenos y también casas que ya tienen sus años de construcción, sus años de uso, casas y departamentos, terrenos de venta también, evidentemente, para que quienes deseen construir su casa lo puedan hacer. Entonces, es lo que nosotros ofrecemos como corredores y hay mucha demanda de los dos tipos de vivienda, tanto usadas como nuevas, ¿ya? Y dentro de la vivienda usada hemos tenido una muy buena respuesta del mercado. No hemos tenido, digamos, tratando el tema de la pandemia, después de la pandemia hemos tenido una muy, muy buena respuesta del mercado. Ha venido bastante gente motivada a buscar propiedades para comprar, buscando precisamente eso, acá en la península de Santa Elena, poder disfrutar más de la naturaleza y estar más con espacios más abiertos, etcétera. Claro. Y sí, o sea, sí hay bastantes, hay propiedades como siempre, es característico de nuestra zona, siempre hay bastantes propiedades que están en venta por muchas circunstancias, cambios generacionales o los proyectos de vivienda nuevos que siempre se están desarrollando y siempre hay personas comprando, ¿verdad? Sí. Sí, mira, tengo que mencionar que hace algunos días nosotros pudimos ver, y la ciudadanía en general ha podido ver, de que a lo mejor hay unas ofertas súper buenas por ahí de viviendas. Y me han llamado para decirme, resérvame, porque yo quiero ahí de esos valores súper chéveres que hay y de oportunidad. Entonces yo digo, pero no sé, ¿a dónde lo has visto? ¿No? Porque los valores siempre son, pues, obviamente a través de los corredores primero y segundo, que van a fluctuar por diferentes circunstancias. Si bien es cierto, el tema de la pandemia ha afectado gravemente la economía, eso no quiere decir que esta ley de demanda y oferta igualmente se siga dando. Hay oportunidad de comprar viviendas así como que a muy, muy buen precio, para no decir otra cosa. Bueno, sí. Eso depende de la circunstancia de cada propietario. No hay tal cosa de que los precios estén muy, muy por debajo o que por la pandemia los precios hayan caído tanto. No, por lo menos en mi caso en particular, yo puedo hablar por mí y he conversado con varios colegas
con quienes nos hemos reunido y a conversar sobre el tema y analizar sobre el tema, todos coincidimos en que, bueno, un gran número coincidimos en que realmente no hay tal cosa. Sí se dan casos aislados en que algún propietario, por alguna circunstancia que está atravesando, por alguna necesidad económica, suele bajar los precios y decir, bueno, acepto hasta tanto, pero véndame mi propiedad. ¿Ya? Y eso no es ahora por la pandemia, ha venido siempre ocurriendo cuando en aislados casos ciertos propietarios deciden bajar un poco el precio de sus propiedades, pero en términos generales no hay tal cosa que los precios estén por el piso o estén muy, muy bajos. Realmente no. Hay muy buenas propiedades que evidentemente del precio que se pone en venta, el propietario decide hacer un mínimo, una mínima, bajar un poquito el precio, ¿sí? Pero en términos generales los precios se mantienen como siempre. Excelente. Sí, es muy buena esa aclaración porque es necesario de que se sepa que hay, como bien dices, eh, las personas a veces tienen una o dos propiedades, ¿no? Y son como esos activos que están allí en pasivo para que en cualquier momento de necesidad pues pueda hacer el efecto que precisamente se quiere. Y una propiedad siempre gana más bien plusvalía, gana en el hecho de tenerla una amortización, digamos, ¿verdad? O un valor que siempre se supone que es a la alza, ¿no? No como un vehículo, un bien que se deprecia de una manera mucho más rápida. Pero bueno, en todo caso sí es importante que sepan y que también quienes tengan alguna inquietud, y antes de pasar a mi otra amiga Jenny, para que nos hable un poco más respecto a este comparativo que tiene que ver de ventas en el mercado. Queremos saludar a Sebastián Altamirano, Elio Suárez, Carla Guzmán, Alberto Pareja, dice hola, excelente tema el de hoy. Annemari Valde, ella nos ve desde Chile, muchas felicitaciones por esta conversación. Y bueno, coméntanos entonces, Jenny, muchas gracias por aceptar igualmente esta invitación. Hablemos un poco de este tema en ventas, ¿no? En ventas y en esa gran experiencia que tienes en todo este sector por muchos años. En el mes de agosto del 2019, versus agosto del 2020, con toda la situación que se ha presentado, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a ventas? ¿Cómo se puede medir todo esto? Mira, gracias por la pregunta. Realmente revisamos en el registro de la propiedad para tener un numeral, un valor exacto de lo que estás preguntando, ¿no? En agosto del 2019 se generaron dentro del registro de la propiedad 101 propiedades vendidas en agosto 2019. Este año 2020 subieron a 111 propiedades. Mira, pasa que muchas personas que estaban en plena temporada de playa, viviendo o vacacionando acá en temporada de playa, llegó la pandemia y muchos de ellos se quedaron acá porque la provincia se cerró, la carretera no estaba abierta, entonces decidieron quedarse o no tenían cómo regresar a Guayaquil, principalmente Guayaquil, Cuenca, que es las provincias que más, los lugares que más buscan la playa de Salinas como su playa vacacional. Es esto que pasó, ¿no? Entonces, resulta que terminándose ya la cuarentena, la gente vio la diferencia de lo que es vivir en Salinas a lo que es vivir en una ciudad, más que todo en este tipo de situación que ha pasado, ¿no? O sea, a pesar de parecer lo que no hay muchas ventajas en invertir en bienes raíces, es más bien invertir en bienes raíces que protege tu dinero. Y aparte de proteger tu dinero, tienes un bien donde tú puedes vivir lo que no vives dentro de una gran ciudad, ¿no? Aquí los niños pueden salir a la arena del mar, los ancianos pueden salir a caminar por las playas largas que tenemos desde todo el malecón de Salinas, todo Chipipe. Tú puedes, al final del Chipipe tienes la base de Salinas. En la base de Salinas puedes entrar a la base por todos los senderos que tiene la base naval, toda la base militar, perdón. Te permiten ingresar, dejas un control de ingreso y pasas con tu carro. Los más jóvenes entran a surfear,
los menos jóvenes y que sí pueden manejar bicicleta, pues entran a manejar bicicleta. Los jóvenes entran a correr, los menos jóvenes a caminar, los niños entran a jugar. Entonces es un compartir con la naturaleza. Tú entras a la base militar y puedes compartir con muchísimas aves. En los peñones, en las rocas de la base, tenemos lobos marinos aquí dentro del sector. Si tú caminas y avanzas por las aleras de Mar Bravo, tenemos las maravillosas aves migratorias. Tenemos flamingos de unos colores maravillosos. Ahora han llegado también unas gaviotas espátula, algo así se llaman, que tienen unos picos maravillosos, unos colores rosados increíbles. Entonces tú puedes, los niños ahora ya no se impactan, digamos, con tanta cosa, porque tienen tanta tecnología en su mano, en su vista, en su alrededor. Pero no te creas, los niños se impactan al ver pájaros, al ver lobos marinos, al contactarse con la naturaleza. En los meses fríos, que los llamamos fríos, y aunque son solamente 20 grados a 25 grados que manejamos, tú puedes venir a ver ballenas, las ballenas jorobadas. Entonces tenemos un sinnúmero de cosas con las que tú puedes vivir acá. Sabemos que ahora por la pandemia no puedes sacar a los niños a los centros comerciales, pero puedes sacar a la playa, puedes sacarlos a jugar en la arena del mar, ahora que ya se están abriendo las playas, ¿no? Teniendo todas las debidas precauciones. Te estoy hablando de la gente que está buscando bienes, viviendas, departamentos, casas para vivir. Hay un grupo grande de gente buscando terrenos, porque quieren diseñar desde cero un lugar para trabajar, un lugar para los niños, que las mascotas tengan su propio sitio. Entonces, eso hace que la gente haya querido volcarse a Salinas a buscar propiedades. Como dice Lorena, han venido a buscar precios así muy rebajados. Y sí hay algunos, cuando, como dijo Lorena, así mismo que tienen 2, 3 bienes, o tú dijiste, y dice, quiero deshacerme de uno porque quiero invertir en otra cosa, o yo qué sé, ¿no? Pero realmente vivir acá en Salinas es vivir de otra forma. Tienes más contacto con la naturaleza y no es lo mismo que vivir en la gran ciudad. Por eso los extranjeros jubilados buscan Salinas para vivir. Y eso es lo que prácticamente el ecuatoriano está tomando, digamos que como ejemplo en esta pandemia. Que en vez de irse a vacacionar a otras partes, los jubilados ecuatorianos están buscando propiedades para vivir acá en la península. Los jóvenes que te decía que buscan terrenos, ellos quieren diseñar porque trabajan desde sus casas. Entonces, en vez de trabajar dentro de un departamento en una gran ciudad y que no puedes salir, no puedes compartir, tienes que mantener el distanciamiento, vienes acá donde tú puedes, como se llama, compartir con tu familia y con la naturaleza y con el mar. Así es, Jenny, definitivamente esta situación que hemos enfrentado, esta emergencia sanitaria mundial que hemos enfrentado, realmente nos ha llevado a valorar ciertas cosas que en su momento siempre lo que veíamos era como que esa posibilidad de tener una casa en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, las grandes ciudades, y luego pues tener la casa vacacional en la playa o en el campo, ¿no? En las áreas rurales. Y era como ese deseo de tener como esa segunda opción. Sin embargo, ahora se vuelve una primera opción el poder tener un lugar donde vivir cerca de la naturaleza, donde abunda la naturaleza, y obviamente tener al mar enfrente. Obviamente esa es una posibilidad de generar bienestar solamente con contemplar la naturaleza, lo que la naturaleza ofrece, que igual pasa en las áreas rurales, ¿no? En el campo. O sea, mucha gente se ha volcado a querer comprar terrenos en las áreas rurales. Lo que veíamos antes de que todos salían del campo a la ciudad y toda esa situación que se generaba, pues hay de alguna manera en algunos casos un cierto retorno, ¿no? O nuevas personas queriendo llegar allí. Pero, y también en el caso de la tecnología, esta posibilidad que al menos por ahora
brinda el hecho de hacer teletrabajo o de hacer o de tener los niños estudiando, que aunque en la parte rural al menos es más dificultoso encontrar el internet, y en algunos casos por aquí también, ¿no? Es lo que necesita un aporte adicional en temas de tecnología. Y eso me lleva a mí a pensar de que el tema del bienestar de una familia, de una persona, va por el hecho de tener varias cosas ya diseñadas para poderlas tomar, ¿no? Es decir, tener servicios básicos, agua, luz, alcantarillado. Son los 3 servicios básicos que tiene que tener al menos alguien que necesite, para poder generar incluso salubridad en el caso del alcantarillado. Pero ya se vuelve un tema adicional, el Internet. Se vuelve adicional la telefonía, que ya va quedando un poco relegada a la telefonía fija para tomar parte lo que es el Internet, básicamente esta tecnología que es la que permite tener una mejor conexión. Pero en cuanto, ustedes cuando hacen ese diseño, y aquí quiero regresarme un poco a la parte de la construcción, ¿están preveyendo todas esas en el caso Jorge, están preveyendo todas esas necesidades a cubrir? Ya no solamente es una buena instalación de luz, de iluminación, sino también esta otra parte, ¿no? La tecnología, y a partir de esto, ¿qué otras cosas más incorporan ustedes como incentivo para incluso hacer que haya una reactivación económica en el sector inmobiliario efectiva y eficiente? Listo. Sí, realmente como se ha hablado, hemos comentado, y usted también, toda esta situación de la pandemia ha llevado cambios, ¿no? A cambiar nuestra rutina, nuestra forma de vida. Realmente para mí en ese punto es muy importante resaltar la cualidad del ser humano de la adaptabilidad, es decir, a transformar nuestros hábitos a la nueva situación planteada o a las nuevas condiciones presentes, ¿no? Creo yo que estamos viviendo aún o estamos ya terminando este proceso todos, pues ya nos ha cambiado la rutina, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de comunicarnos, de relacionarnos, ¿no? Enfocado directamente a la construcción, sí, desde hace algún tiempo se viene proponiendo en el país y bueno, sobre todo en el mundo entero, las estrategias sustentables en vivienda, es decir, el incorporar ciertas medidas, ciertos valores agregados a las viviendas para pues actualizarlas, ¿no? Si bien ocupamos tecnologías o estrategias de construcción que llevan ya más cientos de años, pues también se está renovando, se está implementando nuevas estrategias. En cuanto, y ser precisos a las estrategias sustentables, pues tenemos de 2 tipos diferentes, ¿no? Tenemos estrategias sustentables que son activas y pasivas. Las estrategias sustentables pasivas pues son las que se vienen dando o son involucradas directamente a aprovechar las condiciones del entorno, ¿no? Es decir, el diseñar una vivienda con una determinada orientación para tener la correcta iluminación, la correcta ventilación, sí, y sobre todo muy sujetos a hacia dónde es la dirección o el movimiento del sol respecto a nuestra vivienda y las corrientes de aire. Estas pues, son estrategias pasivas de construcción sustentable. También tenemos estrategias activas sustentables, que ya es el implemento de tecnología, ¿no? O el implementar tecnología a nuestras viviendas, y para eso podemos, pues, o tenemos estrategias para optimizar el consumo de agua potable, tenemos estrategias para la reducción de consumo energético, también se tiene estrategias para la reutilización de aguas residuales, ¿no? O el uso de agua lluvia. Todo va respecto a la localización de la vivienda y el tipo de vivienda, ¿no? Porque pues es muy importante siempre hablar de una vivienda sostenible, sustentable, pero enfocados directamente al entorno, ¿no? Es algo muy importante.
se parte de algo muy básico y muy puntual que se relaciona al ámbito social, que ya había hablado, ámbito económico y al ámbito ambiental, ¿no? Es un correcto equilibrio, la sostenibilidad nos habla de un equilibrio a estos tres entornos. Un claro ejemplo, o se me viene a la idea un ejemplo bastante sencillo, de pronto se podría pensar que una estrategia sostenible es en una vivienda el colocar un solo punto de luz y en ese lugar que vivan 6 personas. Pues esto de aquí podría ser visto desde el punto ambiental lo más óptimo, ya que un foco podría alumbrar toda una vivienda. De la parte económica también sería factible, ¿no? Porque pues sería un costo muy bajo el mantener solo una luminaria encendida, pero desde el punto social no, porque con una sola iluminación no va a ser cómodo para toda la familia, ¿no? Entonces, eso habla la sostenibilidad. No es solo enfocarnos a la parte ambiental, sino también tiene mucho valor la parte social y el ámbito ambiental, ¿no? Con esto, lo primordial, lo principal que se busca en viviendas sostenibles, sustentables, es aprovechar el entorno, ¿sí? Aprovechar el entorno al edificar por una razón, ¿sí? Y luego el emplear los recursos locales, es decir, pues mano de obra local para que el transporte o la movilización de las personas pues no involucre todo un ciclo de transportación, de consumos de recursos energéticos, igual materiales. Aprovechar los materiales que sean óptimos para la construcción, pero localizar los más cercanos, ¿no? Es eso la base la base con la cual podemos nosotros edificar viviendas sostenibles, sustentables. Ahora, constantemente, y la gran ventaja igual de acá, de Salinas, los constructores ofrecemos un gran campo de vivienda, ¿no? Porque también como se ofrece un gran campo de vivienda, también las personas, los compradores que llegan a Santa Elena, las familias que viven en toda la provincia, presentan condiciones diferentes. Existen familias de 2 personas o personas que viven solas, hasta familias de 7, 8 personas. Y según pues los requisitos de ellas, los constructores generamos diferentes proyectos. Hablando puntualmente, existe pues en nuestro grupo, conozco directamente personas que ofrecen viviendas o departamentos desde diseñados y planificados para una sola persona, como departamentos y casas diseñadas para más de 7, 8 personas, con espacios abiertos, con todo lo necesario para que ellos puedan emplear, ¿no? Esto está muy sujeto, pues en Santa Elena puedo aseverar con mucha confianza que existe un gran campo, un gran ámbito de oferta de vivienda en el cual se puede adaptar para todas las necesidades de las familias. ¿Sí? Y también lo bueno que también se está implementando en la construcción de viviendas, las estrategias que le he comentado anteriormente, ¿no? El poder reducir los consumos en nuestras viviendas para que esto, pues en un futuro, primero, brindar un mejor servicio a sus habitantes y acompañado de un menor gasto económico y también, pues, con responsabilidad ambiental. Sí, esa parte me pareció muy importante el destacar. Ahora hay, por decirte, los electrodomésticos que tienen ahorro de energía, ¿no? Las casas también tienen que tener de alguna manera esa posibilidad de contar con mayores áreas ventiladas, donde pueda pues favorecer el aire que tiene que fluir dentro de esa vivienda. Y también este tema a nivel de panelería solares y todo esto que ayuda también a mejorar. No sé qué tan costoso pudiera ser, porque de pronto sí quisiera saber si una casa nueva versus una casa ya usada con un tiempo de construcción, cuál es el valor en el que pudiera estar. O sea, puede ser más cara o puede ser más barata. ¿Cuáles son cómo tienen ustedes previsto eso? ¿Cómo lo han manejado? Los valores de las casas usadas y nuevas son distintas. Puedes tener una casa usada que cueste más que una nueva, dependiendo de la ubicación.
Todo depende de la ubicación de la propiedad, del tamaño del lote también, y más que todo, siempre es ubicación, ubicación, ubicación. Necesitamos viviendas acá para la gente que se ha venido a vivir permanentemente, familias jóvenes que vienen, ya tienen trabajo aquí en los distintos entidades, SRI, los hospitales, el registro civil, yo qué sé, mil entidades, bancos. Entonces esas familias ya están viviendo acá. Entonces son familias jóvenes que buscan viviendas, digamos, que como tipo Villa Club, como tipo La Joya de la Vía Daule, ¿no? Entonces, ese Claro. tipo de vivienda tiene un precio, puede ir entre unos $60,000 hasta unos 100,000 y un poco más. Y hay otras viviendas que aunque son usadas y están al pie del mar, que pueden ir entre unos $200,000 a $3 millones, ¿no? Hay muchas viviendas al pie del mar que son bastante costosas. Ahora sí, a partir de eso, yo quería con Jorge, ¿será que hay planes habitacionales en donde, independientemente de personas que vengan de fuera y quieran vivir acá y tengan una vivienda, y quieran una vivienda, eh, internamente para la población hay, como por ejemplo, doy el ejemplo, mucho lote de Guayaquil? Acá hay algún tipo de plan para personas que puedan también acceder con un valor y buenas viviendas con un buen costo y financiamiento. ¿Quién me puede contestar mejor? Sí, sí tenemos planes de conjuntos habitacionales para todo rango de estrato social. Por ejemplo, acá mismo en la península de Santa Elena tenemos en la Viancón la urbanización Santa Cecilia, por ejemplo, casas que van desde $42,000 hacia adelante, ¿sí? Y también acá mismo en Salinas tenemos un proyecto muy bueno que es el proyecto del Salinas Wholesale Tennis, que también hay propiedades que van desde los 80 hacia arriba. Entonces hay diferentes tipos de Pero yo planes voy de más, vivienda. claro, yo voy más bien a la persona que de pronto no tiene tanto acceso a nivel económico. ¿Hay algún tipo de plan? Hay, como me decían, por ejemplo, el tema de autoridad, la autoridad está dispuesta a crear este tipo de condiciones para poder mejorar la vivienda de las personas que habitan en Salinas? Hablemos solo de Salinas en este momento. ¿Hay esa posibilidad? ¿Hay algún plan que Jorge, Diana sepan que se está manejando? En Salinas, en realidad, realmente por ya la situación de terrenos, logística de la ciudad, en realidad no hay proyectos generados tan grandes de vivienda, ¿no? Realmente se manejan muchos proyectos de urbanizaciones pequeñas. En casos puntuales sé de constructores que ofertan vivienda, pues pequeña, vivienda conocida como vivienda social, a partir de los $50,000 en Salinas puntualmente, ¿sí? Que son viviendas pues muy cómodas, muy bien diseñadas, que constan con todos los servicios y sobre todo pues con el respaldo de un constructor. En vivienda formal y nueva es lo que conozco. Aquí sí es muy importante también diferenciar que en Salinas existe un mercado muy amplio de vivienda nueva y vivienda usada, ¿no? Realmente es algo distinto cómo se manejan los dos mercados y cada uno con sus particularidades, sobre todo desde pues el enfoque hacia quién está ofertado ese tipo de vivienda, su localidad y también la manera en la cual se manejan sus rangos de costos. Generalmente lo que es vivienda nueva siempre pues al ser nuevo está construido con materiales actuales y generalmente pues no está depreciada la vivienda, entonces podría ser que tenemos una base de vivienda nueva desde $50,000. Sé y bueno, he visto que existe viviendas usadas con una oferta inicial desde un costo menor a este, ¿no? Claro. Perfecto, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy enriquecedor todo lo que han mencionado, han dado una idea amplia de lo que está ocurriendo, de cómo se está moviendo el sector y sobre todo de la posibilidad de continuar con ese mismo propósito, ¿no? Siempre la compra-venta, en este caso, siempre va a ser dinámica.
no siempre va a ser estacional, ni comprar una casa y ya de ahí ya no hay donde más comprar ni donde más alquilar. Siempre va a haber ese dinamismo dentro del sector. Quedemos en todo caso con un último mensaje. Digamos, ¿qué es lo que tienen o qué es lo que ustedes ven a futuro, inmediato, a corto, ¿no? A un corto plazo, que ven como futuro dentro del sector inmobiliario, dentro del sector de la construcción y qué ustedes ofrecen dentro de esa reactivación económica? ¿Qué valor agregado le quieren dar al trabajo que ustedes hacen? Empezamos por Jorge, que empezó Listo. también el diálogo. Sí. Realmente yo podría hablar de la industria, ¿no? ¿Qué ofrece la industria frente a, o en esta condición de la emergencia sanitaria? Primero es su reactivación y la generación de empleo. Ya había hablado inicialmente, ¿no? Formamos parte de una cadena muy grande, de una industria muy amplia que brinda trabajo directo al 20% de la población, y a esto se suma muchos campos, ¿no? Relacionados como transporte, alimentación, que seguirían, o sea, formarían parte igual hasta cierto punto o en porcentaje a la industria, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué ofrece primero qué ofrece la industria de la construcción frente a la emergencia o luego de la emergencia? Su reactivación para la generación de empleo. Excelente. Diana. Sí. Bueno, en lo personal, un poco para responder la pregunta anterior, ¿no? Desde mi punto de vista, siempre es bueno incentivar la construcción para la población de Santa Elena, ¿ya? Para las personas que son de aquí o que tienen años viviendo aquí. ¿Por qué? Porque existen muchas personas que ya tienen sus terrenos, o hay gente que forma parte de una comuna y tienen dónde construir estas casas, ¿ya? Entonces, nosotros hemos logrado formar un proyecto de vivienda en donde la vivienda es de 58 metros cuadrados, de aproximadamente unos $37,000, en donde todos tienen la capacidad de acceder a esta vivienda mediante créditos que actualmente está dando el BIES, ¿ya? Entonces, nosotros ayudamos a las personas desde cero, desde el inicio de la planificación del proyecto, de obtener los permisos de construcción, del asesoramiento con el BIES y de diseñar cada espacio de esta vivienda en un área bastante reducida, pero que sea cómodo para todos los miembros de la familia, ¿ya? Entonces, yo siempre pienso en que es bueno que aquí también intervenga el municipio, ¿no? ¿En qué sentido? El municipio podría formar parte de esto, tal vez disminuyendo los impuestos para la gente local que quiera construir sus viviendas, ¿ya? Entonces, de esta manera todos Como se un van a incentivo. animar a contar con una vivienda propia y que todo esté bien hecho, ¿no? Eso sería el aporte de los constructores, ¿no? Claro, y con el incentivo de la autoridad local para que las personas también se incentiven de esa forma a crear su propia vivienda. Excelente. Gracias, Diana. Lorena. Sí, yo creo que es muy importante recalcar la reactivación económica y la generación de empleo, no solamente en los proyectos nuevos, sino también en la vivienda usada, porque en las viviendas usadas también se genera trabajo cuando se vende una vivienda, un departamento usado. Se genera también trabajo para los albañiles, los gafiteros, los pintores, las personas que hacen limpieza, etcétera. Entonces, creo que es muy importante recalcar eso, que se hace una buena reactivación económica, generación de empleo y es un aporte grande a la sociedad. Entonces los invitamos a todas las personas que quieran invertir en nuestra provincia. Acá tenemos todos los atractivos que decía, que mencionaba Jenny, para un buen vivir. Así es, voy a ir a buscar esos pájaros de Espátulas se llaman, espátulas. Se llaman espátulas rosadas. Ya, vamos a tener que dar esa vuelta por ahí. Cuéntanos, Jenny, ¿qué opinas tú y qué crees que debemos dejar? Como dijo Lorena, nosotros invitamos a invertir en Salinas. Guayaquil está a 2 horas por una muy buena carretera concesionada hasta acá, hasta Salinas. De Cuenca también no es muy lejos.
Les ofrecemos nuestro profesionalismo, que puedan venir con toda la seguridad de que los documentos para la venta están en orden, de que les vamos a ayudar si no tienen cómo pagar al contado, que les vamos a ayudar a conseguir crédito, ya sea con BIES, con ISPA, con banco. Ojalá los bancos nos ayuden y todos los bancos bajen las tasas de interés para vivienda como en otras partes. Sería una cosa maravillosa que el banco pudiera bajar las tasas de interés, sería increíble. Nosotros lo que le ofrecemos es nuestro profesionalismo para brindarle a nuestros clientes, tanto los vendedores, los dueños de propiedades, como los compradores de esas propiedades. Brindarles nuestra experiencia, brindarles nuestra honestidad al indicarle los pros y contras de una ubicación o de otra ubicación, o de un bien o de otro bien, y más que todo lo que es los papeles, las escrituras, todo esté en orden. Eso es lo que les ofrecemos. Totalmente, eso es súper importante en temas de seguridad. Está la seguridad física de la persona, pero también del hecho de que la propiedad que va a comprar es una propiedad que está saneada y con todos los documentos legales bien establecidos. Y bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por su tiempo, por haber aceptado esta invitación. Lorena, gracias por esta coordinación junto con Bianna, que han estado pues pendientes de poder generar esta conversación. Muchísimas gracias a todos quienes nos han estado siguiendo. Por ahí hay consultas que nos hacen, si ustedes pueden también en algún momento entrar a la página del periódico El Costanero y esas dudas que tengan personas que nos han estado siguiendo, pues darles a conocer la opinión que tienen al respecto. Y a todos, muchísimas gracias. Como les decía, empezamos el mes de octubre y ya es increíble el tiempo que ha pasado. Hemos terminado ya esta semana, jueves, y nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Conversaciones Frente al Mar. Sí. Dígame. Realmente quisiera invitar a todas las personas que aún no se deciden por acceder a una vivienda. En realidad es el momento, es la oportunidad. Quisiera invitar a todas esas personas que tienen la idea de comprarse una casa, de remodelar su vivienda, a hacerlo ahora. En realidad todo empieza por romper ese miedo, por averiguar, y seguro pues su sueño se va a hacer realidad en un corto tiempo. Sí, sería bastante bueno que todos nos animemos. Muy buena recomendación. Muy buena recomendación, perder el miedo y sobre todo ir con la mano de los profesionales, que es importante para poder, incluso para que su vivienda pues tenga el valor que significa en el tiempo que ya no la quiera tener o que ya quiera cambiar de casa. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena tarde y un feliz fin de semana ya para mí. Este es un viernes chiquito. Que tengan una buena noche. Gracias.